Motor de histéresis. El motor de histéresis es una forma especial del motor síncrono, donde las propiedades magnéticas del material es usado en el motor y sirve para producir un gran par y logra una acción síncrona. Funcionamiento del motor de histéresis. Cuando se le aplica una corriente trifásica o monofásica con devanado auxiliar al estator del motor, aparece un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio magnetiza el material del rotor e induce los polos dentro de él. Cuando el motor opera por debajo de las velocidades síncronas, existen dos fuentes por dentro de él. La mayoría de la par produce histéresis. Cuando el campo magnético del estator barre alrededor del rotor, el flujo del rotor no le puede seguir exactamente al metal del rotor. Tiene una gran pérdida por histéresis. Entre mayor sea la pérdida por histéresis del rotor, mayor será el ángulo por el campo magnético del rotor. Estará en retraso con el campo magnético del estator. Como estos campos magnéticos del estator y rotor tienen diferente ángulo, producirá un par infinito en el motor. El campo magnético del estator producirá corrientes parásitas en el rotor, produciendo su propio campo magnético. Esto incrementa más el par en el rotor. Cuando el estator llega a una corriente síncrona, el flujo del estator deja de barrer otra vez del rotor y este actúa como imán permanente. Entonces, el par inducido por el motor es proporcional al ángulo entre el campo magnético del rotor y estator, hasta un ángulo máximo delimitado por la histéresis en el rotor. Partes del motor de histéresis. El rotor de histéresis es un cilindro liso, material magnético, sin dientes ni devanados. El estator puede ser monofásico o trifásico. Si es monofásico, se debe de usar un capacitor permanente con devanado auxiliar para suministrar el campo magnético uniforme y esto reduce las pérdidas del motor. ¿Por qué razón se forma la curva de histéresis? Cuando una barra de hierro se coloca en un campo magnético, esas moléculas se disponen de forma ordenada. El polo norte de esta barra al polo sur y del polo sur al polo norte del campo. Estas moléculas giran en sentido inverso a las manecillas del reloj respecto a la posición de la barra. Este cambio de la posición de las moléculas consume potencia. El núcleo se magnetiza debido al efecto de histéresis generada en el material. La potencia se debe a los efectos de histéresis y de ahí es donde procede el nombre del motor de histéresis. Características par velocidad de un motor de histéresis. En la cantidad de histéresis dentro del rotor en particular está en función solo de la densidad del flujo en el estator y del material del que está hecho. El par de histéresis es aproximadamente constante a cualquier velocidad, entre 0 y n. El par de la corriente parásita es aproximadamente proporcional al deslizamiento del rotor. Aplicación. Los motores de histéresis son muy conocidos por su aplicación en fonógrafos de alta fidelidad y mecanismos de cintas grabadoras, donde es importante una gran velocidad constante. También son conocidos en aparatos de reloj y otros aparatos de tiempo.